espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré a servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Gloria al Señor, servir a Cristo, amén. Como ya hemos orado para hacer estos especiales reposiciones de tema 1 y 2 del nivel 2, continuamos entonces ahora con el tema 2 del nivel 2, que lleva por título Aprendiendo un nuevo caminar, amén. Gloria al Señor. Bueno, y la introducción a este tema que lleva por título, repito, Aprendiendo un nuevo caminar, lo podemos encontrar primero en el libro de Efesios 4:1. La palabra de Dios dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, palabra clave, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Amén. Asimismo, en el libro de Gálatas 5:16 dice la palabra de Dios: digo pues, andad, palabra clave, andad en el Espíritu, con mayúscula para referirse al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerda que la carne es la mentalidad pecaminosa, el viejo hombre, la naturaleza del hombre caído. Bueno, y también nos dice en el libro de Colosenses 1:10, dice, aquí estamos parafraseando, dice que andéis dignos del Señor, gloria a Dios. Bueno, y entonces nuestro andar, ¿a qué se refiere? Habíamos estudiado que se refiere a nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser en la vida diaria. En esta lección aprendemos cómo cambiar por el poder del Espíritu Santo, es decir, permitiendo que Él haga su obra transformadora en nosotros. Aleluya, y este tema también se puede fraccionar en 3 partes. Primera parte: cambiar no es fácil, no trates de hacerlo con tus propias fuerzas. Segunda parte: hay una lucha entre la carne y el espíritu, o como los he enseñado previamente, la mentalidad de la carne y el espíritu, de acuerdo con el libro de Romanos 6:8 y Gálatas 5:16-26. Tercera parte: cómo renunciar al viejo yo, o al viejo hombre, que es el término correcto que se usa en la Biblia, y abrazar al nuevo yo, o el nuevo hombre espiritual, que podemos ver en el libro de Colosenses 3:1-17 y Efesios 4:17-5-7. Gloria al Señor. Vamos entonces allí. Primera parte: cambiar no es fácil. No trates de hacerlo en tus propias fuerzas. ¿En algún momento has tratado de hacer uno de estos cambios? Como por ejemplo, dejar de fumar, perder peso, dejar de gritar cuando estás enojado, dejar de deprimirte en los inviernos, dejar de chismear y criticar, dejar de comprar demasiadas cosas, no dejar las cosas para última hora, dejar de andar con amigos que te llevan a las actividades malas y presupuestar tu dinero. Anota un cambio que has tratado de hacer que te fue muy difícil o imposible de hacerlo. Recuerda que puedes colocarlo en tu cuaderno de notas o en el material de apoyo. Bueno, continuamos la lectura en la página 18 del nivel 2. El siguiente punto es cómo aprender a caminar por la primera vez, ¿verdad? Piensa en un bebé cuando aprende a caminar. ¿Cuántas veces se cae y llora? Y es así con nosotros en la vida cristiana. Somos llamados a andar como Jesús anduvo. Esto lo podemos ver en el libro de 1 Juan 2:4. Nuestro andar, es decir, nuestro estilo de vida, debe reflejar los valores y personalidad de Jesucristo. Pero no es fácil aprender un nuevo caminar.
Durante toda la vida hemos formado hábitos pecaminosos y los hábitos fuertes no se cambian fácilmente. Por esto es absolutamente necesario que comencemos con el entendimiento de que sí es posible andar como Jesús, pero mejor dicho, comencemos con el entendimiento de que es imposible andar como Jesús en nuestras propias fuerzas. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos un nuevo poder dentro de nosotros para ayudarnos a cambiar. Gloria a Dios. Recuerda que nuestras propias fuerzas o las resoluciones fallan, ¿verdad? Es el primer día de enero, por ejemplo, y el año comienza. Ahora mismo te propones hacer muchos cambios personales, rebajar a 10 libras, comer más vegetales, llamar a mamá más seguido, etcétera, etcétera. Comienzas fuerte, pero después de un mes estás más flojo, gordo y cochino que nunca. Si has pasado por algo así, no estás solo. Nadie puede cambiar por sus propias fuerzas. Con nuestras propias fuerzas, nuestra propia voluntad, quedamos cortos cada vez. La lucha de Pablo por cambiar, esta es una ilustración bíblica. Recuerda que el apóstol Pablo compartió de su propia lucha con el pecado. Por más que se esforzó, solamente se hundía más y más profundo en el pecado. Por más que luchó, se enredaba más y más en sus deseos malos. Y recomendamos hacer la lectura en el libro de Romanos 7, 14 al 25. Recuerda que Pablo llega al fin de sus propias fuerzas. Luego que hagas la lectura, vas a responder la siguiente pregunta de autoevaluación. ¿Qué aprende Pablo y por qué no puede dejar de pecar? Según lo que le hagas la lectura, especialmente en el versículo 21, ¿verdad? El siguiente punto, los Gálatas también tratan de ser supercristianos. Te recomendamos hacer la lectura en el libro de Gálatas 3, del 1 al 5. Después de aceptar a Cristo, los cristianos de Galacia se pusieron a seguir la ley del Antiguo Testamento, usando muchas reglas para tratar de ser mejores personas, y fue un fracaso total, y casi perdieron la gracia de Dios tratando de ganar la salvación en sus propios esfuerzos. Bueno, viene la pregunta de autoevaluación. Según Pablo, que estaba muy enojado con ellos, dice, ¿por qué son necios los Gálatas? Bueno, recuerda que la lectura debes hacerla en Gálatas 3 del 1 al 5 y responder en tu material de apoyo o en tu cuaderno de notas. Reflexiona tu respuesta. Continuamos la lectura en la página 19 del tema del nivel 2. Dice el siguiente punto: el legalismo no funciona. A los seres humanos nos encantan las leyes, pero a la misma vez las odiamos. Son claras y nos orientan, pero no nos ayudan a cambiar. Las reglas externas son curitas que no solucionan el problema esencial. No toques. Si alguien pone una cajita tapada en una mesa delante de ti y te dice, no mires dentro de esta cajita, ¿qué pasa dentro de ti? Es la naturaleza humana rebelarse contra las reglas. Dice el libro de Colosenses 2, 20 al 23. Dice la palabra de Dios: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gloria al Señor. Importante, ¿verdad? Bueno, pregunta de autoevaluación. ¿Cuáles son algunas reglas mencionadas en este texto? Amén. Sí lo puede encontrar allí. De hecho, son las 3 reglas que aparecen en el texto. Y luego la otra pregunta de autoevaluación es: ¿por qué no funcionan las reglas para ayudarnos a cambiar nuestro estilo de vida? Reflexiona tu respuesta. Puedes colocarlo en el material de apoyo en tu cuaderno de notas. Recuérdalo. El siguiente punto es: decir que sí al Espíritu Santo es más poderoso que decir que no al pecado. Amén. Bueno, aquí viene una reflexión. ¿Qué quieres, pan o pernil? ¿Lo fácil o lo eterno? Es más fácil resistir una tentación cuando sabemos que Dios nos ofrece algo mejor. Satanás nos tienta a llenar nuestra hambre con pan, cuando Dios nos ofrece un pernil espiritual. Satanás tentó a Jesús a cambiar la piedra en pan para poder satisfacer su hambre. ¿Lo recuerdas? Jesús pudo resistir porque sabía que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Podemos vencer la carne o la mentalidad de la carne. Amén, gloria al Señor. Si sabemos que Dios nos ama y quiere nuestra felicidad. Si sabemos que hay gozo y bendición al servirle al Señor. Si tenemos el Espíritu Santo por dentro, dándonos el poder. Gloria a Dios. Podemos decir que no al pan si tenemos la esperanza de un pernil espiritual. Aleluya.
Bueno, recuerda que esta diferencia, por ejemplo, lo que hablamos de la mentalidad de la carne y la mentalidad del espíritu, puedes ubicarlo en el libro de Romanos 8:5. Amén, gloria al Señor. Y vamos a ir allá rápidamente porque sé que en el material de apoyo no se encuentra, pero vamos a hacer la lectura de esta importante cita, Romanos 8:5, y dice la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y está en mayúscula para referirse al Espíritu Santo de Dios, en las cosas del Espíritu. Nuevamente en mayúscula, ¿se dio cuenta? Note la diferencia. Entonces dice, repito, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Como les he enseñado, en la mentalidad de la carne o en la mentalidad del Espíritu. Amén, gloria al Señor. Bueno, y continuamos. La segunda parte dice, hay una lucha entre la carne y el espíritu, que es lo que estamos hablando previamente, ¿verdad? Nuestra carne quisiera esclavizarnos. Recuerda que la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa, la mentalidad reprobada por Dios, amén. El viejo hombre. Y esto podemos verlo fundamentado, por ejemplo, la mentalidad reprobada por Dios en Romanos 1:28. El viejo hombre podemos encontrarlo en el libro de Colosenses 3:9 y en Efesios 4:22 al 24. Ojo, la carne no es el cuerpo físico, es la naturaleza pecaminosa dentro de todos nosotros. Gloria al Señor. La carne es como, vamos a usar esta ilustración, el monito en el hombro. Leo para ustedes. Imagina que tuvieras un monito como mascota. Ese monito pasa los días sobre el hombro tuyo y te acompaña durante tus actividades. Tan lindo y juguetón es el monito, pero no puedes resistir cuando te pide un guineo o un banano. Te brinda una sonrisita y le das de comer siempre un guineito, 2 o 3, bananos también, ¿no? El monito poco a poco crece y crece y se pone más fuerte. Llega el momento un día, después de alimentar a esta mascota, que el mono te pide su comida, pero ya no habla con voz suavecita y una sonrisita. La voz ya es ronca y áspera y demandante. Dame un guineo, dame un banano. Tú le niegas. No creo que quisiera darte algún guineo o un banano hoy. Los brazos musculosos se aprietan alrededor del cuello y la voz siniestra te exige, dame un banano ahora. Ya no puedes respirar y sientes que te desmayas bajo el peso abrumador de lo que antes era una mascota tan linda y divertida y pequeña. Ya el mono está en control de tu vida y no hay otro remedio sino que darle todo lo que se te exija. Por haberlo alimentado al monito mucho, ya estás esclavo bajo su dominio. Así es la naturaleza pecaminosa, nuestra carne. Le damos de comer muchos pecadillos, como si fuera un juego con una mascota, pero la carne crece y nos exige más y más. Pecamos con más fuerzas y más frecuencia hasta que el pecado llega a controlarnos y dominarnos la vida. Somos esclavizados. Nuestra carne es el mono en el hombro. Gloria al Señor. Tenemos que crucificar la carne. Os recomendamos hacer la lectura en el libro de Romanos 6 del 1 al 14 para que puedas responder luego también la siguiente pregunta. ¿Qué representa el bautismo? Otra pregunta que nos toca hacer para que el pecado no reine en nuestro cuerpo y lo puedes ubicar en los versículos 11 al 13. Otra pregunta de autoevaluación, que es la promesa para nosotros, versículo 14. Responde tu material de apoyo en tu cuaderno de notas. Gloria a Dios. Continuamos la lectura en la página 21 del nivel 2. Dice el siguiente punto: si andamos en el Espíritu, somos libres de la carne. Amén. Si andamos en la mentalidad del Espíritu, somos libres de la mentalidad de la carne. Amén, para ampliar un poco el término. Dice, andar en el Espíritu, seguir los impulsos del Espíritu Santo. Después de aceptar a Jesús, hay dos fuerzas dentro de nosotros, la carne y el Espíritu. Si seguimos los impulsos del Espíritu, más y más podemos negar los impulsos de la carne. Tenemos que alimentar al Espíritu y dar hambre al monito. ¿Recuerdas la ilustración del monito? Como bebé, hay que aprender a caminar de nuevo. Recomendamos hacer la lectura en el libro de Romanos 8 del 1 al 17 para una vida victoriosa. La pregunta de autoevaluación es la siguiente: ¿cuál es la promesa? Si andamos en el Espíritu y no según los deseos de la carne. Puedes ubicar la respuesta en el versículo 1. Otra pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de seguir la carne y los resultados de seguir al Espíritu? Te recomendamos hacer la lectura en el libro de Romanos 8, del 5 al 8 y del 8, 12 al 17 y responder en el material de apoyo en tu cuaderno de notas. Por ejemplo, las consecuencias de seguir a la carne por un lado y por el otro las consecuencias de seguir el Espíritu.
Asimismo, recomendamos hacer lectura del libro de Gálatas 5, 16 al 26 para que veas con claridad el fruto del Espíritu versus las obras de la carne. Amén. Y me gustaría que fuéramos sobre un momento allí al libro de Gálatas 5 rápidamente para también hacer lectura, porque estos son temas muy importantes. Gloria al Señor. Y bueno, el libro de Gálatas 5, 16, de hecho, lleva por título así completo. Amén. Dice las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y dice la palabra de Dios dentro del contexto, es decir, desde el 16, amén, al 26 vamos a leer. Dice el apóstol Pablo y nos enseña aquí. Digo pues, dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, recuerden mayúscula para referirse al Espíritu Santo, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y esta última frase que me llama mucho la atención y creo que deben aquí resaltarlo ustedes también, dice, y cosas semejantes a estas. Amén, subráyelo porque es de suma importancia. Gloria al Señor. Y cosas semejantes a esta. Continúa la lectura, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿cuál es la consecuencia? La sentencia, no heredarán el reino de Dios. Continúa el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Enseñé en la primera oportunidad y hoy les explico nuevamente. ¿Acaso el Espíritu Santo de Dios no es perfecto en todo? Porque es Dios, ¿verdad? Amén. Por eso es que dice así, preste atención, el fruto del Espíritu es, o sea, la obra transformadora que hace el Señor en nosotros. Nosotros manifestamos los frutos porque Él de por sí es perfecto. El Espíritu Santo tiene todos estos elementos y mucho más. Él es perfecto y Él quiere ayudarnos a nosotros a manifestar estos frutos. Es decir, nosotros somos los que damos esos frutos. Es decir, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre, la templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Para referirse a nosotros, porque obviamente contra el Espíritu Santo no hay ley. Él es Dios, recuerda. Lo que está diciendo allí el apóstol Pablo es que debemos permitirle al Espíritu Santo hacer la obra transformadora y que nosotros podamos manifestar esos frutos también. Gloria al Señor. Y continúa la lectura en el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, es decir, la mentalidad de la carne, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, gloria al Señor, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos a unos a otros. Gloria al Señor. Y bueno, y de esta forma, previo estudio y esa lectura, puedes tú responder las siguientes preguntas que se vieron claramente. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas? O sea, menciona algunas solamente de las obras de la carne. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? De hecho, te indica los 9 frutos para que tú complementes en el material de apoyo o en tu cuaderno de notas. Estamos ya casi por finalizar este tema 2 del nivel 2, gloria a Dios. Entramos a la parte 3. Hay que renunciar al viejo yo y abrazar el nuevo yo. Recuerde que el término correcto por la Biblia es el viejo hombre y el nuevo hombre, pero en el material se refiere de esta forma. Amén. Estamos ampliando el término. Dice, el viejo yo, la carne, y el nuevo yo, el espíritu, es decir, el viejo hombre, la carne, y el nuevo hombre, el hombre espiritual. Amén. Dentro de cada cristiano vive el viejo yo y el nuevo yo. Por ejemplo, el nuevo Gret y el viejo Gret y la nueva Ana y la vieja Ana. Recomendamos hacer la lectura en el libro de Colosenses 3, 1 al 17 para analizar este punto, que es hacer morir la carne, y para responder las siguientes preguntas de autoevaluación. ¿Cuáles son las manifestaciones de nuestra carne que tenemos que hacer morir? Para que hagas énfasis en los versículos 5 al 9 y responde esto en tu material de apoyo o en cuaderno de notas. Y lo siguiente es, dice, y revestidos del nuevo hombre, ¿no? ¿Cuáles son las características del nuevo hombre, del nuevo usted? De acuerdo con Colosenses 3, 10 al 17, enumere 5 de estas características. Amén. Luego el siguiente punto es hacer una comparación, el cambio de vida, cambio de ropa.
La palabra de Dios dice en Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria al Señor. Pregunta de autoevaluación. ¿Por qué usted cree que se compara el cambio de la vida cristiana al proceso cotidiano y diario de cambiar de ropa? Reflexione su respuesta. Gloria al Señor. Recomendamos luego hacer la lectura en el libro de Efesios 4:17 y 5:7. Despojarse. Amén. Y esta cita bíblica la vamos a encontrar en Efesios 4:22 al 24, porque la palabra dice acá, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Se acuerdan que les decía que este es el término correcto bíblicamente hablando? Dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, renovaos el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, gloria al Señor, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, después de que hagas lectura del libro de Efesios 4:17 y 5:17, debes responder la siguiente pregunta de autoevaluación. ¿Cuáles son algunas prácticas viciadas del viejo hombre? Y seguidamente, la otra pregunta, ¿cuáles son algunas características del nuevo hombre? Enúncialo allí en tu material de apoyo, en tu cuaderno de notas. Luego vamos a encontrar una ilustración que está aquí para hacer complemento, amén, en el material de apoyo. Por ejemplo, dice, ¿qué sería del nuevo usted? Haz una declaración profética y vas a anotar 5 cualidades negativas de tu viejo hombre y por fe anota lo opuesto en cada lado. Por ejemplo, vamos a usar aquí al viejo Greg, que representa la carne, y al nuevo Greg, que representa al hombre espiritual. Por ejemplo, el viejo Greg era gritón, mal hablado, deprimido, peleón, gruñón y perezoso. Entonces, ¿qué haces? Si era gritón, el nuevo Greg debe ser paciente. Si era mal hablado, el nuevo Greg debe ser discreto al hablar. Si era deprimido, debe ser gozoso. Si era peleón y gruñón, debe ser llevadero. Y si era perezoso, diligente. Y asimismo vas a hacerlo como ejemplo, vas a tomar tu propia vida allí en este punto. Bueno, y estamos llegando prácticamente al final del tema 2 del nivel 2 y hay una oración. Vamos a repetir. Señor Jesús, gracias que tú has puesto en mí un nuevo espíritu y que soy una nueva creación en Cristo Jesús. Yo declaro por la fe que puedo vivir una nueva vida y recibo tu poder para cambiar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, vamos a escuchar esta hermosa adoración que dice Marcela Gándara. Supe que me amabas. Amén. Gloria al Señor. Para orar dentro de breves momentos y finalizar nuestra participación. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, que supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías
me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huido lejos de tu casa, yo me fui. Con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huido lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Y estoy aquí, amado de mi corazón. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Gloria al Señor. Sí, Señor, estamos aquí. Vamos a orar para quedar despedido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias por esta oportunidad y el privilegio que nos das una vez más de poder edificarnos en el conocimiento de esta tu poderosa palabra a través del discipulado AFAI Internacional. Bueno, oro para que el Espíritu Santo les dé cada día más hambre y sed de la palabra de Dios, por la presencia de Dios también, y les dé más de sabiduría, inteligencia, conocimiento y revelación de la palabra. Ahora que vamos a descansar, Señor, te pedimos que guardes nuestro sueño, nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, en nombre de la misión AFAI Internacional, en nombre del pastor Carlos Morales, en nombre de la pastora Socorro y en nombre del mío propio, su hermano el pastor Luis Quero, se despide declarándole la bendición, bendiciones, grandes bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Hasta otra oportunidad.